vamos a hablar sobre el estado de la conciencia. Diga conmigo, estado de mi conciencia. La condición de la conciencia, y el texto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Estado, condición de la conciencia. Dice mi Biblia, en Juan 8, del 1 al 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Para qué le preguntaron esto? Para acusarle. Estaban tentándole. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, repita conmigo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Según estudiosos del comportamiento de los animales, cuya rama es la etología, algunos animales tienen costumbres indeseables. Uno de los mejores ejemplos de esto es la mantis religiosa. ¿Ha oído hablar de la mantis religiosa? La hembra de este insecto tiene la mala costumbre de engullirse, de comerse, de devorar al macho en el apareamiento. Y lo tremendo es que el macho termina siendo el ponqué de la boda. En Cuba dicen el key de la boda. El macho todavía está actuando, el macho todavía está trabajando, y ya la hembra le ha comido el tórax y le ha comido la cabeza. Eso pasa con las mantis religiosas, pero en las arañas, entre las arañas también hay muchas especies que también el macho termina siendo el banquete de bodas. Oiga esto, pero hay particularmente una especie de araña que el macho actúa como si pensara, parece que entendiera, actúa como si tuviera conciencia, pues el día del apareamiento, él le lleva a la hembra un regalito. La hembra de la araña cae por el estómago. Le lleva un regalito y lo envuelve. El macho envuelve ese regalito, una mosca, un alimento, un gusanito, un insecto, lo envuelve y se lo lleva a la hembra. Cuando la hembra está desenvolviendo el paquete y viene por detrás y le hace cosquillas a la araña, y la araña cae como escopolaminada, en un trance y no se mueve. El macho aprovecha para atarle todas las paticas. Le ata las paticas. Hay al menos 31 especies de arañas que involucran el atar, el amarrar con hilos a la hembra en la fecundación. Y entonces la amarra cuidadosamente, la copula, se aparea, la fecunda y luego rápidamente se escapa. Bueno, se escapa y la mayoría de las veces escapa con vida. Mientras la hembra se desata, busqué videos por internet y es impresionante. La hembra se desata rápido y el macho sale corriendo rápidamente. Otras especies se catapultan, es decir, tienen un sistema que se catapultan después de la copulación a velocidades imperceptibles a la vista. Tan rápido que podríamos decir que literalmente se van volando. Es instinto, pero pareciera prudencia, ¿cierto? Igual de prudentes parecen ser las nutrias marinas. Las nutrias marinas se amarran con algas cuando duermen en el mar. Actúan por instinto, se atan para evitar que las corrientes del mar las arrastren y los depredadores las encuentren por allá desapercibidas. Realmente pareciera que estos animales tienen conciencia o piensan, aunque actúan por instinto, pues actúan de manera que pareciera más prudente que alguno de nosotros los seres humanos.
Actúan, pareciera que tienen conciencia. A veces parece que nosotros los seres humanos tenemos la conciencia por gusto. Parece que no la usamos atendiendo a la manera irreflexiva en la que actuamos muchos de nosotros. Porque actuamos como si no tuviéramos raciocinio, como si no tuviéramos conciencia. La conciencia es un conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Es como una voz interna, es como un instrumento que nos ha puesto Dios, que funciona como alarma, que nos despierta la realidad de que hay algo malo que está sucediendo que nos va a dañar. Todos tienen una conciencia. Dígale al que está a su lado, tienes una conciencia, aunque no lo parezca a veces. Dígale, aproveche y desquítese. Todos tienen una conciencia. El problema es cuando hay que registrar. El problema es cuando hay que grabar lo que es correcto y lo que es erróneo, lo que es bueno y lo que es malo. Ahí es donde se establecen en cada cual las opiniones. Cuando usted registra, cuando usted pone atención, escucha, ve, mira, es cuando usted está registrando en su conciencia lo que va a ser, lo que ella va a registrar como correcto o como incorrecto, y ahí se establecen las opiniones que tendrá cada cual. Las opiniones que tendrá cada cual de lo que cree que es correcto y lo que no lo es. De lo que es bueno y de lo que no lo es. El problema es que en función de lo que diga tu conciencia, en función de lo que te diga tu conciencia, eso es lo que tú vas a hacer. Eso será lo que haga cada cual según cree correcto o no cree correcto. Así será lo que haga, así va a actuar y así van a ser las consecuencias que te vengan, las consecuencias que te van a venir. Pues tal vez en usted tal vez no se valora tanto como para decir yo hago esto mal hecho y que vengan las consecuencias que sea, yo las afronto. Pero ¿y sus hijos? ¿Y sus hijos? Según la conciencia que usted ayude a Dios a registrar en sus hijos, va a hacer lo que Él va a hacer cuando usted no tenga el control de Él. Cuando usted no tenga el control de Él, en un mundo de tantas ideologías de género, de tanto feminismo, de tanta maldad, de tanto satanismo, de tanto comunismo, de tantas filosofías, de tantas sectas y religiones falsas, allá va a estar su hijo. Y lo que usted registre en su conciencia, eso va a ser lo que Él va a hacer, así va a actuar y así van a ser las consecuencias que a Él le vengan en el futuro. La conciencia nos fue dada por Dios como un instrumento, como una herramienta que nos fue dado por Dios para ayudarnos a obedecer. La conciencia le fue dada por Dios a usted para ayudar a obedecer a Dios. La conciencia le fue dada a sus hijos para ayudarlos a obedecernos a nosotros y a Dios. Ella, la conciencia, debería ayudarnos, debería servirnos para mostrarnos siempre cuando estamos haciendo lo que Dios quiere y cuando estamos haciendo lo que Dios no quiere, si está bien grabada. Por eso es importante programar nuestra conciencia por medio de la palabra de Dios. Cuando usted tiene su conciencia grabada por la palabra de Dios, su vida va a reflejar la perfecta voluntad de Dios, la palabra de aquel con el cual usted grabó su conciencia. Va a reflejar en su vida la voluntad de lo que quiere Dios. El que no cree, hermano, el que no tiene fe, simplemente su conciencia no refleja la perfecta voluntad de Dios, porque no va a tener registrado, no va a tener grabado en su conciencia lo que es bueno, lo que dice la palabra de Dios que es bueno y lo que dice la palabra de Dios que es malo. Por eso si usted viene y no trae a sus hijos, la conciencia suya puede crecer, pero la de sus hijos va rumbo a un desastre. ¿Por qué? Porque su conciencia va a registrar y lo que tenga registrado como bueno, como malo, eso es lo que va a hacer. Oiga esto, si usted no registra su conciencia, si no la graba con la palabra de Dios, usted va a tener registrado en su conciencia la voluntad de aquello que lo programó. Su hijo va a tener o su hija grabado en su conciencia, registrado en su conciencia la voluntad de aquello que lo programó y va a reflejar en su vida la voluntad de aquello que lo programó. Así que usted puede venir a la iglesia y tal vez medio que reflejemos la media voluntad de Dios que nos decidimos hacer, pero sus hijos, su descendencia va a reflejar la voluntad de aquella persona que le va a programar la conciencia, porque usted va a tener registrado como bueno en la voluntad lo que aquello le programó que era bueno y va a tener programado como malo lo que aquello que lo grabó y lo programó le dijo que era malo. Todo lo que aprendamos, hermano,
todo lo que valoremos como correcto determinará cómo será nuestra vida, porque nos va a llevar a vivir por lo que creemos que es correcto y evitar lo que no es correcto. Y también serán, como dije ahorita, las consecuencias que nos van a venir. En un mundo con tantas ideologías, donde el hombre humanista de hoy quiere decir qué es lo bueno y qué es lo malo, donde el hombre quiere decir qué es lo bueno y qué es lo malo según su propia opinión. Los gobiernos, los medios de comunicación, los psicólogos, los filósofos están todo el tiempo por los medios de comunicación, por las redes, por el internet, diciendo lo que ellos creen que es bueno. Donde el hombre humanista de hoy quiere decir lo que es bueno y lo que es malo según su propia opinión. Por eso es tan importante para nosotros grabar, programar todos los días nuestra conciencia y la de nuestros hijos con la palabra de Dios. El día que usted deje de programar o de grabar su conciencia, no estoy hablando de la semana o el mes, no. El día que usted deje de grabar y de programar su conciencia por la palabra de su creador, o dejar de programar la conciencia de sus hijos por la palabra de Dios, otros la van a programar para que refleje con sus vidas y van a reflejar con sus vidas la voluntad malintencionada de esos que lo programaron. Alguien más va a escribir, alguien más va a imprimir, alguien más va a grabar en su conciencia y en la conciencia de sus hijos la voluntad malvada y malintencionada de ellos. Por ejemplo, el hombre caído, Adán. Adán se dejó desprogramar. Adán y Eva se dejaron desprogramar y se dejaron volver a programar por el diablo la conciencia en el huerto del Edén. Hoy el mundo, los gobernantes, las élites malvadas, los banqueros, los dueños del mundo, los demonios y Satanás, a través de los medios de comunicación masiva, a través de las redes sociales y a través del internet, quieren tatuar como veneno la maldad en tu conciencia. Escuché una ilustración de una época en que el café fue prohibido en algunos lugares de los países árabes por el Islam. Y dice una ilustración que un musulmán dijo: me siento mal porque me tomé un café, un tinto, que me dio una de mis 10 esposas. Para él tomarse un café era malo, pero no era malo tener 10 esposas. Un comunista puede sentirse un verdadero traidor, un comunista de verdad, un comunista de conciencia, puede llegar a sentirse un traidor si hace negocios en beneficio propio, si monta una empresa en beneficio propio, porque de niño le enseñaron que es malo ser capitalista, que es ser un explotador de las masas obreras, que es ser malvado, pero no se condena por cambiar de pareja como si cambiara de ropa. La psicología en el comunismo le enseña a la mujer que debe tener varios hombres, que debe acostarse con muchos hombres, y de ellos con el que mejor se sienta en la cama, ese es su esposo. Cuando yo era niño, todavía aquí no había llegado con esa fuerza la liberación de la mujer o la supuesta igualdad de la mujer. Y yo vi en una novela, niñito, que la personaje principal, la mujer que es la simpática de la novela, todos quieren ser como el personaje principal, le decía a una amiga: una mujer que ha estado con un solo hombre es como quien ha leído un solo libro. Y claro, un poco de gente inteligente le dicen frases como esas, y ahí se alocan todos y se mandan a destruir su vida porque eso le grabaron en su conciencia. Sí, no se condena porque le enseñaron eso desde niño, ni tampoco se siente mal si se hace un aborto, porque allá en Cuba enseñan que el aborto no es más que un método anticonceptivo. Pues según la psicología y la medicina comunista, no hay una vida, no hay un ser humano antes de los 5 meses. Oiga eso, y de eso para acá ha pasado mucho tiempo. Con esas enseñanzas de la igualdad de la mujer, fue programada la mujer para eso. Un médico amigo mío, neurocirujano, allá en Cuba, me contó que él pasaba muchas veces por la sección de la parte de la clínica del aborto en el hospital de nuestra provincia, y dice que pasaba por la sala, y yo también pasé y vi varias veces esto, una fila de jovencitas todas las mañanas, muchas jovencitas esperando para practicarse una interrupción. Y dice él que como él trabaja en el hospital, tenía que a veces pasar por la parte del aborto, por la sección de donde hacen los abortos, y ahí había una paila grande de aceros inoxidables con bracitos, cuerpecitos, sangrasas. No quiero herir sensibilidades, pero y todo el fruto del trabajo de un día donde habían hecho muchos abortos, mucha interrupción de niños que fueron abortados.
Y hoy, no solo en Cuba, en casi todos los países, la interrupción del embarazo por aborto lo están vendiendo como no más que un método anticonceptivo. Y ahora, voy a enviar, o ya envié el video, están luchando, las mujeres feministas están luchando en el mundo porque el aborto sea hasta los 9 meses menos un día. Que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo hasta los 9 meses menos un día. Quiere decir que ellos dicen, las feministas de hoy están diciendo que hasta 9 meses menos un día no hay una persona. Entonces, esa es la conciencia que les grabaron. ¿Y a qué les lleva la conciencia? Mujeres cubanas se han practicado, cuando tienen 30 años, han practicado 6, 8, 10 abortos y algunas han quedado estériles y después no pueden tener hijos y piensan en todos los niñitos, aquellos que pudieron haber tenido. Pero al comunista que le metieron eso en la cabeza, tiene eso en su conciencia. No les afecta porque su conciencia les dice que es correcto. Peor, toman armas para matar personas, salen a matar personas por su ideal y la conciencia no les dice que está mal. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, de aquella nueva trova, del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando para por amor seguir trabajando. Usted la debe haber oído. Por amor estamos haciendo, por amor se está trabajando, por amor se está hasta matando, para por amor seguir. Bueno, la verdad es que según el estado de nuestra conciencia, serán nuestras lágrimas o nuestras alegrías en el futuro aquí en la tierra y en la eternidad, donde va a haber lloro y crujir de dientes. Existen diferentes estados y condición de la conciencia, según este pasaje que acabamos de leer. Primer estado de conciencia, conciencia dormida, ingenua, ignorante y desapercibida. Remueva al que está a su lado y diga, no te duermas, porque si te duermes tú, ¿qué será con tu conciencia? Atienda, conciencia dormida, conciencia ingenua, conciencia ignorante, conciencia desapercibida. Juan capítulo 8, versículo 3, repito lo que ya leímos, solo la porción que me habla de esta conciencia dormida. Dice allí, Juan 8, 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, ¿para qué? ¿Recuerda? Para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los escribas y los fariseos estaban acusando a la mujer de inmoralidad. Eso es algo malo, ¿cierto? Eso no es bueno. Pero ellos tenían una falta muchísimo más grave. El versículo dice que estos decían, ¿para qué? Le estaban tentando para poderle acusar. La verdadera intención de ellos no era traer pureza moral al pueblo, eso era hipocresía. La verdadera intención de ellos era asesinar a Jesús por envidia, por celo y por ambición. ¿Quiere que les explique la trampa que había aquí? ¿Por qué había una trampa en esto que le estaban diciendo? La trampa consistía en lo siguiente. Si Jesús decía que apedrearan a la mujer, lo acusaban frente al gobierno romano que dominaba Israel, pues el imperio era muy rígido y estaba gobernando sobre Israel. Entonces el imperio era muy rígido y tenía la ley de que el único que podía dictar sentencia de muerte era el gobierno romano. ¿Se acuerda cuando quisieron matar a Jesús? ¿Cómo lo llevaron a Pilato? ¿Cómo lo llevaron a los romanos? Entonces, oiga esto, si Jesús decía que si la mataran, entonces los fariseos podían acusarlo frente a los gobernantes romanos, frente al gobierno romano y pedirle a los romanos con sus influencias que dictaran sentencia de muerte sobre Jesús, a Jesús. Y por el contrario, si el Señor decía que no apedrearan a la mujer, que no la mataran, entonces acusaban al Señor delante del pueblo judío. Lo acusaban como falso profeta de transgredir la ley de Moisés, de no respetar la ley de Moisés, pues esta ley pronunciaba, como mismo dijeron ellos, que a tales mujeres se debían de apedrear y convencían al pueblo e incitaban al pueblo a una lapidación pública, a asesinar a Jesús, a apedrear a Jesús en público. Es decir, no había escapatoria. Lo que dijera le traía muerte. Ellos tenían una falta más grave y que merecía más la muerte que la falta de la mujer. Sin embargo, la conciencia no les estaba avisando
La conciencia estaba dormida, estaba ingenua, estaba ignorante. Y una conciencia dormida, ingenua, ignorante, autodestruye. ¿Por qué? ¿Dónde están todos esos fariseos ahora? ¿Dónde están esos fariseos ahora? Todos esos fariseos que intentaron matar a Jesús. ¿Están allí donde está el rico? No donde está Lázaro. Están en una eternidad, tienen destinado una eternidad de tormento, una eternidad sin Dios. Entonces, hermano, ellos querían matar, ellos eran asesinos premeditados por envidia y celo y querían matar a Jesús por envidia y celo. Sin embargo, la conciencia no les estaba avisando. El que tiene un nivel bajo, tan bajo de conciencia, no se da cuenta de su equivocación. No se da cuenta de que va mal y que se autodestruye, pues vamos al mal sin saberlo y las consecuencias, puede estar seguro, no van a faltar. Ellos eran líderes religiosos, ellos eran los que supuestamente conocían más de Torá, ellos eran los que conocían más de Biblia, sin embargo hoy todos están en el infierno. Y si la mujer estuvo después en Pentecostés con la iglesia, ahora está con el Señor Jesús para vida eterna. Cuando una persona tiene la conciencia dormida, cuando una persona tiene la conciencia en ese estado, se autodestruye porque no se da cuenta que está obrando mal, no se da cuenta de su condición de pecador. Puede ser un impío, puede ser un cristiano, pues ellos eran los fariseos, los sacerdotes, la élite del liderazgo de aquella época. Lo que hizo la mujer estaba mal, pero lo que estaban haciendo los fariseos estaba peor. Por eso cualquiera, desde el hermanito más sencillo hasta el líder más poderoso, puede tener una conciencia dormida, ingenua o ignorante, o tener la conciencia desapercibida en algún área específica de la vida. Y así como eran esos fariseos, que teniendo algo peor ellos, estaban criticando a alguien que tenía pecado, pero era menos grave que el de ellos, así son las personas con la conciencia dormida. Pueden ir a la iglesia a juzgar a otros sin darse cuenta de que su condición es peor y que esa persona está autodestruyendo su presente, su futuro, su eternidad y la de sus hijos. Ven el mal de todo el mundo y no ven el de ellos, porque la conciencia está dormida, como los fariseos. La mujer está en adulterio y ellos eran asesinos. Oiga esto, cuando yo estaba en Cuba, yo le pregunté a un líder de mi iglesia local, que hoy es pastor, que aparte de líder en la iglesia era médico especialista en quemados y cirugía estética. Y le pregunté si era verdad que esos comentarios de la crudeza, de la dureza del tratamiento que reciben los pacientes quemados con heridas graves. Y él me explicaba, las quemaduras de tercer grado, están primer, segundo y tercer grado. Las quemaduras de tercer grado son las quemaduras más graves. En estas quemaduras se destruye la epidermis y se llega a dañar el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, la grasa, los nervios. ¿Qué se daña cuando hay heridas de tercer grado? La piel, la grasa que está debajo de la piel y los nervios, incluso en algunas personas los músculos y hasta los huesos. El paciente, a ese paciente por habérsele quemado los nervios, puede perder la sensibilidad en la zona afectada, me decía él. Me contaba, oiga esto, cuando un paciente recibió quemaduras de tercer grado, en todo el cuerpo hay que raspar la carne. Hay que quitarle la carne quemada con una espátula especial. Hay que rasparlo completo, por donde quiera que tenga carne quemada, hay que rasparlo. Hay que untarle los medicamentos, aplicar los medicamentos y vendar completamente las partes quemadas después para que no se infecten. Yo puse cara de dolor así como la que está poniendo usted, ¿sí? Como si sintiera en mi cuerpo los efectos de que me estuvieran raspando las heridas quemadas. Y me dijo, no solo eso, no me dejó tranquilo, me dijo, no solo eso, hay que hacer eso todos los días. Al otro día hay que quitar la venda pegada, hay que rasparlo, ¿sí? Si la persona no ha muerto y por un milagro va a vivir, hay que quitar la venda que está pegada, volverlo a raspar y volver a untar medicamentos y volverlo a vendar todos los días para ver si se salva. Cuando él vio los gestos en la cara que yo hice, él iba hablando y me decía, pero no sienten dolor. ¿Cómo? No les duele, ¿verdad? Estoy hablando de un médico especialista. Me dijo, no les duele. Pues como te dije, si se le llegan a dañar los nervios que están por toda nuestra piel, los nervios son los que llevan la información al cerebro del dolor y como se le dañaron los nervios, el paciente no siente nada. Más le duele al que tiene una quemadura leve, me dijo él. Pasa igual que cuando se pone anestesia. La persona
El corte duele igual, pero como tiene anestesia, no va a sentir que la aguja está entrando o que el bisturí está cortando, en este caso para algo bueno, también bueno como el quemado. Igual pasa con la lepra, no sé si ha oído hablar de la lepra, no sé si ya la lepra no está controlada en el mundo como enfermedad, pero desde los tiempos antiguos hasta ahora, cuando una persona tiene lepra se le muere la carne en el cuerpo, y cuando se le muere la carne en el cuerpo, la persona no siente, por lo tanto no siente que se está hiriendo a sí misma. La carne está muerta. Por ejemplo, un leproso se sienta encima de un cuchillo, de un clavo, de un vidrio, de un cristal y se empieza a cortar y él no lo siente. Los leprosos, si todavía hay lepra, cuando una persona tiene un familiar leproso tiene que estar atento al familiar porque se puede sentar encima de un cuchillo, encima de un vidrio, de un clavo y no sentirlo y se empieza a desangrar. Si alguien no le avisa, se muere. Puede morir desangrado. Pero una persona que está sana y tiene los nervios saludables en su piel, se sienta encima de un clavo, de una tachuela, de una espina, enseguida salta, brinca, salta porque el dolor le ayuda. Esa información de la piel al cerebro hace que salte esa información que va desde la piel, desde los nervios de la piel hasta el cerebro. Del dolor le hacen que salte y del dolor y eso lo protege, eso lo salva de que se haga más daño. De igual manera pasa cuando la conciencia está dormida, ignorante, ingenua, desapercibida. No sentimos el daño que nos estamos haciendo. No sentimos el peso de la conciencia que nos acusa. Cierta vez un predicador daba un sermón sobre el peso del pecado, sobre el peso de la conciencia, y un chistoso, un gracioso del público levantó la mano y dijo: predicador, yo no siento el peso del pecado ese que usted dice. Y el ministro pacientemente lo hizo pasar al frente. Dijo: pase al frente. Y le preguntó: si pones una tonelada de peso sobre un muerto, ¿este se quejará? Y respondió el chistoso, el gracioso: no, claro que no se queja. ¿Qué pregunta más boba? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Y por qué no se queja? ¿Porque está muerto? Pues eso mismo le pasa a usted. Usted no siente el peso del pecado, la conciencia no le acusa porque usted que está muerto. Hoy hay tantos impíos, tantos incrédulos que se creen que están bien, que ellos se creen que están bien. Usted se sienta a hablarle a ellos de Dios y le dice: yo no le hago daño a nadie, mi dinero es mío, yo me lo tomo, yo me lo fumo, ese es mi problema. Creen que están bien, creen que están bien, sí, ponen la música a toda voz, creen que están bien, ellos creen que están bien. Hay tantas ideologías de género: aborto, eutanasia, hipersexualización de los niños, religión medioambiental, ¿sí? Hay tantas religiones falsas, hay tantas sectas falsas y todos creen que están bien, todos creen que están en lo correcto. Hay tanta gente que se dice cristiano en la religión tradicional, adorando ídolos, adorando imágenes, siguiendo doctrina de demonios y juran que están bien, juran que están en la verdad, juran que están bien. Hay tantos millones de evangélicos, de cristianos evangélicos que nos parecemos tanto a la religión tradicional, que nos parecemos tanto al catolicismo en tantas cosas, con doctrinas esenciales torcidas, con cosas paganas y tradiciones paganas y satánicas metidas en nuestra religión como sincretismo, y nos parecen, la gente cree que están bien, matan que están bien. Pero acá el pasaje nos está hablando de que los de la conciencia dormida no eran impíos, no eran romanos y no era siquiera el pueblo, era lo mejor de la élite religiosa de la época. Esto no quiere decir que son los líderes los que tenemos siempre la conciencia dormida, sino que si un gran líder bueno se le puede dormir, puede matar la conciencia, cuanto más todo el pueblo le puede pasar o le está pasando. Todo el pueblo que supuestamente debería tener un nivel espiritual de conciencia menor que él. Los fariseos estaban tratando de hacer algo peor que lo que la mujer había hecho. Ella era adúltera, eso está mal, pero ellos eran asesinos. Por eso el Señor Jesús nos habla de no mirar la paja en el ojo del vecino, sino mirar la viga que está en nuestro ojo. Eso es nivel de conciencia. Darnos cuenta de que esa viga está en nuestro ojo es nivel de conciencia. Debemos abrir los ojos, hermanos. Debemos recibir iluminación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Debemos crecer en nivel de conciencia. Oí a un gran maestro decir: honrar a Dios es honrar a su palabra.
Porque si viene alguien y te demuestra por las escrituras que tienes una práctica equivocada, que haces algo equivocado en tu religión, en tu fe, y de verdad tú deseas honrar a Dios, deberías considerar con seriedad e investigar con honestidad lo que te está diciendo. No te estoy diciendo que tragues entero todo lo que te dicen, pero si alguien te quiere abrir los ojos en un área, investiga, no te quedes con tu sesgo de confirmación. Es así, soy así, yo lo creo así, déjeme así. Investíguelo, por favor. Investígalo, no simplemente lo reprimas o te burles, no simplemente apenas dé la espalda a ese líder, ese predicador, te vayas a burlar de él con tu familia y decirle, este dice esto, pero no es así. Investígalo. Peleemos con argumentos, no lo reprimas, no te burles, no digas, bueno, yo quiero hacerlo así porque a mí me gusta. No seamos cerrados, no seamos necios, investiguemos, estudiemos con honestidad, buscando la verdad y no afirmar nuestro sesgo de confirmación. No sea que la otra persona te quiera abrir los ojos, así como tú le quieres abrir los ojos al impío, al vecino, así como tú le quieres abrir los ojos a un creyente de la religión tradicional, a un seguidor de una secta, y tú le hablas para abrirle los ojos, para llevarlo a la fe que tú crees que es verdadera. Y ellos te dicen, no, tú en lo tuyo y yo en lo mío, respeta a cada cual. Yo respeto lo suyo y usted respeta lo mío. Así nací, así me quedo y yo respeto para que me respeten. En lo que esa persona te está abriendo los ojos, debemos como creyentes honrar a Dios y a su palabra y abrir los ojos y recibir iluminación por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y crecer en nivel de conciencia. ¿Cuál es el primer nivel de conciencia? Conciencia dormida, ingenua, desapercibida. Segundo nivel de conciencia, conciencia dura, conciencia cauterizada, conciencia endurecida. Y esta porción del pasaje me habla sobre esta conciencia. Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿cómo estaban? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. ¿Acusados por quién? Oiga, hermano, si ellos llegaron al lugar con la conciencia dormida, Jesús se la despertó. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y dice la Biblia que ellos fueron acusados por la conciencia y que se fueron. Es decir, si ellos llegaron al lugar con la conciencia dormida, sin estar conscientes de lo malo que eran, que estaban tratando de asesinar a Jesús por envidia, de manera premeditada, y que estaban acusando a la mujer de un pecado menos grave que el de ellos mismos, y después que les fue dicho, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ya ellos no tenían la conciencia dormida o ingenua o ignorante, porque Jesús se las despertó. La Biblia dice que ellos se fueron uno a uno acusados por su conciencia. Pero ellos le pidieron perdón a Jesús. La conciencia los acusó y dijeron, uy, estamos haciéndolo mal. Estamos siendo asesinos, malos, malvados. Y tenemos unas cuantas cosas escondidas por ahí. Pero ellos, en el momento que los acusó la conciencia, ellos se arrepintieron, ellos le pidieron perdón a Jesús, se pusieron de rodillas allí mismo a llorar, o se fueron a su casa a orar o a pedir perdón. No, en lugar de reconocer y arrepentirse, se fueron a otro lugar, lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Jesús, lejos de donde estaba el Espíritu Santo actuando, allá a otro lugar, no a arrepentirse, no a llorar. Fueron a un lugar donde la conciencia no los acusara, donde la conciencia no los reprendiese, para planificar otra trampa para asesinar a Jesús. Dijeron, lo matamos porque lo matamos. Lo estoy haciendo mal, pero ¿qué me importa? A mí me gusta, lo voy a hacer. Escogieron apagar la voz de la conciencia. Se dijeron a sí mismos, no, ¿qué me importa que la conciencia me diga que está mal? Yo lo hago, lo mato porque lo mato, lo matamos porque lo matamos. Yo imagino que ellos pensaron, no, este Jesús, con esa prédica, este Señor Jesús, se nos va a acabar el negocio del templo, se nos va a acabar el parte por la salvación de su hijo, se nos va a acabar la política mezclada de iglesia, se nos va a acabar el negocito, se nos va a acabar
se nos va a acabar el estatus, se nos va a acabar la jerarquía, van a peligrar nuestros intereses con esa prédica de este Jesús, nuestros intereses económicos van a peligrar y se fueron a otro lugar, lejos de la presencia de Dios, a seguir otro plan para matar al Señor Jesús, por envidia y por ambición, por celos. Ellos tenían una conciencia cauterizada, ellos se les puso la conciencia dura, cauterizada, sabía que estaban mal, pero siguieron haciéndolo. Yo les he contado esto, no sé si se acuerdan. Yo viví la época de los tocadiscos esos de acetato, viví esa época. La época del reloj despertador. ¿Quién agarró la época del reloj despertador? ¿Quién vivió la época del reloj despertador? Hay gente por ahí que no levanta la mano. Será porque para su zona no había, pero que la época sí le queda cronológicamente. Bueno, cuando yo empecé a trabajar a mis 25 años, yo empecé a trabajar de ingeniero mecánico en una fábrica allá en Cuba de aceros inoxidables y había que estar a una hora específica bien temprano, creo que era a las 6 de la mañana, 6 o 7 de la mañana, pero no se podía llegar tarde. Yo tenía una bicicleta china y me tocó me consiguieron un reloj despertador ruso, de eso de mecanismo, había que darle cuerda y darle cuerda. Hermano, yo no sé si usted conoció relojes despertadores de acá capitalistas, pero ese reloj despertador ruso sonaba como una locomotora dentro de la casa. ¡Durísimo! Pero qué duro sonaba eso. Eso era Petrovsky con Putin, con la perestroika, con, mejor dicho, eso era durísimo, qué duro sonaba ese reloj despertador. Tenía toda la liberación nacional del mundo metida en ese reloj. El primer día que yo probé ese reloj, que le di cuerda, el primer día, cuando ese reloj sonó, yo caí parado en la cama. Di un brinco que caí de pie en la cama, de lo duro que sonó. Pero con los meses a veces se me olvidaba y tenía un poquito de cuerda o le daba cuerda y no me acordaba que al otro día no había que trabajar. Y ya muchas veces sonaba y yo sacaba la mano de abajo de la sábana y lo apagaba. Y con el tiempo sacaba la mano y lo apagaba. ¿Puede creer que llegó el día que el reloj sonó y no lo oí? Que esa bomba atómica rusa, el Zar 2, sonó a 1,5 metros de mí y no lo escuché. ¿Por qué? Porque me acostumbré a apagarlo y así sucede con nuestra conciencia. Si nosotros estamos siempre haciendo algo mal y apagamos la conciencia y escogemos apagar la conciencia va a llegar el día que nuestra conciencia no nos va a avisar, se va a cauterizar, se va a endurecer y no nos va a decir que estamos haciendo algo mal. Dígale al que está a su lado, eso es contigo. Los líderes cristianos y los cristianos de años, ¿cuántos años son para usted un cristiano de años? ¿Con 5 años, con 10, con 15, con 20 años? Para usted, ¿cuándo es un cristiano de muchos años? Ya que ya no es un cristiano maduro. Pues sí, maduro como maduro, ¿no? Se lo acepto, como maduro del vecino, del presidente vecino. Con los líderes cristianos con los años a veces escogemos apagar la conciencia y hacemos como los fariseos que estamos llenos de motivo para que la conciencia nos acuse, pero no solo está dormida, sino que la vamos apagando y como estamos con la conciencia apagada, llevamos años, vamos a la iglesia a juzgar a otros, a condenar a otros, a herir a otros, a dañar a otros. Yo digo que los años en la iglesia, los años de cristiano, los años de creyente, los años en una congregación, en su denominación, en su lugar de fe, nos hacen tan buenas personas como fueron los apóstoles, como fue Pablo, Pedro y Juan, o nos hacen tan malos como los fariseos. Los fariseos no tenían la misma Torá que los apóstoles, que los discípulos, no tenían las mismas escrituras, no tenían la misma Biblia. ¿Por qué unos se volvieron malos y otros se volvieron buenos? Mucho tiene que ver con la conciencia. Cuando uno escoge apagarla y apagar la conciencia por cada acción mala por los años, uno se vuelve malo. Cuando uno no sabe reconocer conscientemente lo que es verdaderamente legalismo religioso. Cuando uno no sabe reconocer o cuando uno no sabe entender lo que es la verdadera gracia que lleva a obedecer. Nos podemos volver tan malos como los fariseos y como los sacerdotes. Y mucho tiene que ver con el nivel de conciencia, porque el legalismo religioso apaga la conciencia y la falsa gracia hace que la conciencia se vuelva mundana. Lo hemos explicado acá muchas veces, porque te dicen, si el legalismo religioso te dice, no, con tus normas estás bien. Y la falsa gracia te dice, no importa lo que estás haciendo, eres humilde, no eres religioso. Entonces,
La conciencia puede estar como dormida, ingenua, ignorante, desapercibida. Como también puede estar la conciencia dura o cauterizada. Y tercer tipo de conciencia, conciencia clara, lúcida, despierta, que es como Dios quiere que tengamos la conciencia. Acuérdense, trajeron a la mujer para acusarla delante de Jesús, pero era más bien para tentar y acusar a Jesús para matarlo. Jesús aparentemente no les hizo caso, estaba escribiendo en tierra, y como ellos le insistieran, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y entonces se fueron todos, desde el mayor hasta el menor. Y aquí sigue, voy a leer lo que sigue, Juan 8:10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando el Señor Jesús se enderezó, ¿quién estaba frente a él? Cuando el Señor Jesús dejó de escribir en tierra y se enderezó, ¿quién estaba frente a él? La mujer. Todos se habían ido. Cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, se fueron todos, desde el mayor hasta el menor. ¿Quién se quedó allí? Ella. Pero, oiga, ¿por qué si ya se habían ido los acusadores? Se había ido hasta el último de los fariseos. Yo también me hubiera ido. Si usted está en un juicio como acusado y se va el juez, se va la policía, se van los acusadores, yo salgo volando por la primera ventana que encuentre. ¿Usted no se va? Lo están acusando de muerte para matarlo y se van todos. Usted no se vuela, usted no se escapa. ¿Sí? Yo me voy. ¿Y por qué ella no se fue? Porque también ella fue concientizada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y el Espíritu Santo acusó, le trajo la conciencia de todos, ella también tenía una conciencia y fue acusada por su conciencia. Ella se dio cuenta de su error, de su pecado. Ella se pudo haber ido cuando los fariseos, acusados por la conciencia, se fueron desde el mayor hasta el menor, pero ella se quedó esperando el castigo según la ley. La mujer se quedó esperando ser apedreada, esperó recibir el castigo según la justicia de su época. Si alguien hubiera podido lanzar la primer piedra, todos los demás sinvergüenza, no importa cuántos pecados tuvieran, se hubieran podido sumar al apedreamiento, porque fue la única condición que puso Jesús. Si hay uno libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos los otros se hubieran podido sumar al apedreamiento. Y los fariseos se fueron porque la conciencia se les despertó. Se dieron cuenta que su corazón era una cloaca, era un sanitario, era algo sucio. Y los fariseos se fueron. Se dieron cuenta de que su corazón estaba sucio. Su conciencia les mostró, se sintieron pecadores, por lo tanto no podían lanzar la primera piedra. Pero les pregunto, ¿había allí alguno que no tuviera pecado que podría lanzar la primera piedra? Allí en 100 metros a la redonda, alrededor de ellos, ¿había al menos uno que pudiera lanzar la primera piedra? ¿No había ni uno que no pudiera lanzar la primera piedra? Sí había uno. Había uno solo que no tenía pecado. Había uno solo que en toda la historia de la humanidad ha habido solo uno libre de pecado, que la conciencia no tenía por qué acusarle, porque no tenía pecado ni era pecador. Tenía una buena conciencia. Y este era Jesús, el único que pudo haber tirado la primera piedra. Imagino que ella pensó, me imagino, no es posible que entre tantos líderes religiosos, pastores, presbíteros, líderes, misioneros, superintendentes, presbíteros, no es posible que entre tantos rabinos, sacerdotes, obispos, no es posible que no haya ni uno, que la conciencia no lo acuse. No es posible que hayan todos, que todos estén tan malos, peor que yo, decía la mujer. No es posible que no habría uno que no me tire ni la primera piedra. Y ella que estaba de pie, Jesús estaba encorvado, pero ella sí estaba de pie. Y vio cuando se fueron todos. Y ella vio que se quedó Jesús. Dijo: se fueron todos, pero ahí se quedó uno. Este es santo. El que está escribiendo en tierra es santo. Y está agachado en la tierra para coger una piedra y ser el primero que me mande la piedra por la cabeza. Ella no esperó ella no esperó salir viva de ese lugar. Ella dijo: bueno, este que está encorvado se va a levantar con una piedra. Y yo me imagino que ella apretó la cara, los ojos, cuando Jesús se fue enderezando y esperaba el golpe. Yo creo que ella pensó: cuando este maestro santo se levante, va a ser con una piedra en la mano. Jesús sí podía lanzar la primera piedra, por eso él le dijo: ni yo te condeno. Yo que sí puedo hacerlo, no te condeno. Pero vete y no lo hagas más. No lo hagas más, mi hijita, que te está dañando. El problema es este, hermano.
Ella, al igual que los fariseos, era pecadora. Parecía que ella era la peor pecadora por su apariencia. Sucia, desaliñada, en chancletas, despeinada, acabada de ser capturada en adulterio, y ellos todos vestidos religiosamente, trajes, corbatas de la época, la ropa religiosa de la época. Pero ellos eran peores que ella, ellos estaban más mal que ella. Al igual que los fariseos, ella era pecadora, al igual que usted y yo, solo que los fariseos endurecieron la conciencia y se fueron a otro lugar lejos de la presencia de Jesús, donde la conciencia no les acusara para seguir su plan de matarlo y no hacer caso a la conciencia que los estaba acusando. Pero ella se quedó para recibir el castigo, según la justicia de su época, y pagar el daño. A ella se le despertó la conciencia y ella le hizo caso. Yo creo que su conciencia le dijo, quédate y recibe el castigo según merece la ley, si no te vas para el infierno. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El problema es que todos nosotros los seres humanos somos pecadores, desde el mejor hasta el peor. Todos somos pecadores, todos tenemos maldad, lo dice la Biblia. Pero cuando nuestra conciencia está despierta, está lúcida y está clara, somos buena materia prima en las manos de Dios para mejorar nuestra vida y encaminarnos a la justicia. Y ahí le digo, ¿qué es lo que nos pone la conciencia clara? Cristo, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Mesías en nosotros. Y si usted todos los días no graba su conciencia, se le va cerrando, se le va apagando y va obviando su necesidad de salvación. Lo va viendo como algo lejano. Oiga esto, cuando nuestra conciencia está despierta, cuando nuestra conciencia está lúcida, aunque querramos cometer un error, ahí está nuestra conciencia que insiste, es intensa, insiste. Y si oímos la voz de la conciencia, y si es que está bien programada, escucha acá, si oímos la voz de la conciencia, y si es que está bien programada por la palabra de Dios todos los días, nos arrepentimos y nos apartamos y nos libra del error y de las consecuencias. Como el que tiene un sistema nervioso bueno, que la piel le avisa que hay un clavo, un fuego, un cristal, y se para y se daña menos. Mire lo que dice el Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Biblia al día, este mismo versículo, Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja y aún de noche me reprende mi conciencia. Biblia de Jerusalén 2001. Bendigo a Yahvé que me aconseja y aún de noche me instruye mi conciencia. Dios habla hoy 2002. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Yo no sé usted, pero yo voy todos los días para mi cama con un listado de errores. Y no solo para mi cama, sino cuando estoy sin hacer algo que estoy esperando o estoy en una inactividad cualquiera, viene un listado de cosas a mi mente que me hacen sentir mal y que me hacen sentir vergüenza. ¿Se acuerda usted el chiste que dijo en la iglesia? ¿Se acuerda lo que le dijo al hermano, lo que hizo acá, hizo sentir mal al hermano, lo hizo sentir inferior, o esto o lo otro? ¿Sí? Ese es el Señor cuidándonos a través de la conciencia que Él puso y que desea que programemos por la palabra de Dios. Debemos tener tiempo de oración, de meditación, donde también nuestra conciencia nos enseña, nos instruye y nos regaña a través de la palabra de Dios. Porque entonces si no hacemos caso a la conciencia, van a venir pruebas prácticas, van a herirnos y entonces sí vamos a aprender. Hay personas, muchos de nosotros, que solo aprenden a golpes, y son los únicos medios por los que Dios les puede enseñar, a golpes, a macetazo. Por eso dice la palabra de Dios, Salmo 32:9 de la Reina Valera: no seáis como el caballo, como el mulo, no seáis como el mulo que no entiende, que no tiene entendimiento. No vaya a salir diciendo, tenga la conciencia clara de que el pastor le dijo mulo. No estamos hablando a todos, y lo dice la Biblia, Salmo 32:9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Porque Dios no quiere que tengamos que darnos el golpe. Dios no quiere que seamos heridos para que entendamos. Dios quiere que por medio de nuestra conciencia, para eso la puso grabada por la palabra de Dios, vivamos. Él quiere que vivamos y que tengamos su presencia.
Dijo alguien, la experiencia es el maestro más estricto. Primero te examina y luego te enseña. Es decir, primero te pasa el porrazo, el golpe, y después que aprendes. Si no, a mí me pasó esto y no me vuelve a pasar más. ¿Y cuántas veces te pasó? Solo 15 veces. Y ya no me vuelve a pasar más. ¿Sí? Es como que si primero te hace el examen, primero te hace la prueba, primero te da el golpe, y después aprendes. Tú dices, no, no hago eso más. ¿Cuántas veces has aconsejado a tu hijo? Y usted ve que se da el golpe y usted le dice, ahí, te lo dije. ¿Y cuántas veces Dios te va a decir a ti, ahí, te lo dije, ahí, te lo dije, ahí, te lo dije? Pues de los que estudian la palabra de Dios todos los días, o de los que siempre buscan en su día de reposo su culto para percibir su conciencia. Pero Dios es el maestro más tierno. Primero te enseña y espera luego que te examines con tu propia conciencia. Su conciencia es como un soldado de avanzada. Siempre está a punto de entrar en combate. Debería ser así su conciencia. Siempre a punto de entrar en combate. Un soldado de avanzada no puede ir entretenido por el camino con el dedo metido en la nariz, jugando con las mariposas. Si alguien fue soldado acá, sabe, el de avanzada tiene que ir atento. En cualquier momento es el que recibe las primeras balas. No, me imagino un soldado de avanzada sabiendo que están en terreno enemigo, entretenidos, jugando con las mariposas, en las redes sociales o no sé qué. Va apercibido porque sabe que las primeras balas son para él. Es el primero que entra en combate para evitar muertos, para que la guerra le enseñe a las malas. Ahora está entretenido, al ratico está en combate, le están disparando en un conflicto de vida o muerte. La conciencia debe ser el soldado de avanzada que siempre está a punto de entrar en combate para que no tengas que después pasar por situaciones difíciles. La conciencia siempre debe ser el soldado de avanzada a punto de entrar en combate espiritual, porque él va a ser el que va a proteger nuestras vidas. Estudiemos la Biblia todos los días, veamos videos cristianos todos los días para añadir más datos, más información para que Dios nos programe ampliamente y reprograme y grave nuestra conciencia espiritual. Tengamos como un sello la palabra de Dios en el corazón y en la mente. Tengamos tiempo de oración para que la conciencia nos hable. Deje que la conciencia le hable, reconozca, no apague la conciencia y diga los que están mal son los demás y yo estoy bien. Porque le pasa con sus familiares. Siempre son los demás los que están mal, siempre son los demás y usted apaga lo que usted hizo. En Cuba dicen, guerra avisada no mata soldado. Acá dicen, soldado avisado no muere en combate. Tenemos tiempo de oración y de meditación para que nuestra conciencia nos hable. Tenemos tiempo para oír la conciencia, porque si no, el golpe es el que nos va a avisar. Resumen, conciencia dormida, ingenua o ignorante, primer tipo de conciencia. Segundo, conciencia dura, cauterizada. Tercero, conciencia clara, lúcida, despierta. Todos somos pecadores. Ella se dio cuenta que estaba en el error y esperó que Jesús diera la última palabra. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres un Dios bueno, precioso, poderoso. Bendecimos tu nombre, reconocemos tu señorío. Eres el Rey, Dios Todopoderoso. Bendícenos con tu palabra, enséñanos y edifícanos, que nos queremos levantar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Mesías, el Mashiach. Queremos levantarnos en fe y poder y alcanzar y conquistar esas victorias espirituales y materiales que has ganado para nosotros en la cruz, que ganó para nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén y amén.